vino, y se nos vino, y se nos vino. Y se nos vino la noche que engendró el día. En un afán de derroche, de escasez, aún pululan los huidizos o furtivos coches en su laberíntico zigzag de calles, en el sinsentido de esta inexplicable distopía. Y las crónicas urbanas, mundanas, paganas, humanas, la verdad perdida o escondida y que aún buscamos cuando el sol se ha ido rumbo a otras longitudes. Más, en la esfera las virtudes surgen de entre la resaca del mal trago diurno. La verdad trasluce en el misterio nocturno, estruendosa, sotoboche. Y hasta ese nuevo día se nos vino la noche. Y se nos vino la noche. Y de eso se trata. Se nos vino la noche. En esta oportunidad vamos a aprovechar para presentar lo que va a significar esta nueva aventura, este nuevo ciclo en Radio Cristal, que cuando se propone la voz más clara y transparente, hizo la gala de ofrecerme este espacio que le quiero agradecer muchísimo a Pepe Muñoz Aspiri y a Alejandra Piaggi, quienes habían tenido un diálogo conmigo, supieron de qué se trataba mi trayectoria, pudimos dialogar con muchísimo gusto y por eso los quiero hoy, antes de presentarnos con ustedes, agradecer en público. Gracias, Ale. Gracias a vos. Bueno, primero, antes que nada, bienvenidos a FM Radio Cristal 94.9. Si podés amalgamarme un poquitito mejor el sonido, que te lo voy a agradecer. Y fundamentalmente Se nos vino la noche, y Se nos vino la noche es una gran propuesta para mí desde todo punto de vista. Es una propuesta que nos atraviesa, que nos interpela y fundamentalmente nos interpela en lo político, en lo económico, en lo social y en la vida misma, porque y se nos vino la noche. Así que Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Gracias. Igualmente es un placer. También muy pero muy bienvenido. Fue un placer conocerte en un programa y hoy que tengas a cargo la posibilidad de hacer Y se nos vino la noche, por ahora de lunes a jueves de 21 a 22, porque va a ser a partir de mayo, de lunes a viernes de 21 a 22, teniendo el gusto de tener al gran Ariel Magirena como se merecía, en un aire que si no era televisivo era de radio. Así que muy pero muy bienvenido, el aire es tuyo y ahora a coparlo. Y muchas gracias Pepe Muñoz Aspiri, el hombre que no solamente ha asignado una trayectoria en relación con la historia y el análisis político, sino también en esta lucha por las voces, por el valor de la palabra, como el programa que hacen con Alejandra, pero también por abrir las posibilidades de las voces que no se están escuchando por cancelación. Gracias a vos y gracias a Pablo, porque justamente me acompañan también en un proyecto. Yo ya la acompaño a Alejandra en varios programas. Uno es El valor de las palabras, el otro es Una mirada austral y otro que yo llevo una pequeña sección que es Los olvidados. Sí. Y ahora comienzo uno nuevo que se va a llamar Confesiones de una máscara. Me encanta el título. Entonces ya si no es mío, es de Yuko Mishima, ¿no? Que se abrió los intestinos sin suicidio ritual porque no soportaba un gobierno como el de, no digo el de Milei, ¿no? Ahí ya directamente, pero en fin, lo dejamos de lado. Qué buena metáfora esa además. Sí. No, la metáfora Confesión en una máscara es verdaderamente aparte es un libro bellísimo de él, ¿no? Bueno, yo comienzo ahora como vos comenzás, los dos comenzamos juntos una nueva etapa y esto se lo debemos a Alejandra, así que tenemos una gran tarea por lo que queda el año que para nosotros ahora comienza. Gracias por confiar en nosotros, en venir justamente a este canal que estamos inaugurando, que hoy lo estamos mandando, Sí. que es Radio Cristal nada menos, y un canal porque no solamente es una expresión radiofónica, sino también que va a ser televisiva y obviamente mediática. Bienvenido, querido Ariel.
Bien. Muchas gracias. Y han tenido la generosidad de traerme a este espacio. Y yo no sé si vos me estás escuchando porque me heredaste de la programación, si pasabas de casualidad y te encontraste sintonizando Radio Cristal, si te interesó la propuesta, si te enteraste por las redes. Yo voy a aprovechar y contarte quién soy porque he tenido un tramo en la historia de la comunicación en la Argentina, que me tuvo como cronista de exteriores en la televisión pública, que me dio la oportunidad internacional de tener 3 premios sobre comunicación y sobre arte, que me dio también la posibilidad de crecer desde mis primeras letras en el periodismo y que alguna vez, merced a estar cumpliendo con un compromiso que, que me había planteado ya cuando me soñé periodista, que es el de tener una posición ética irrenunciable en relación con la comunicación. Nunca esto le significó un problema a los patrones, para los medios que estuve trabajando, en el sentido de que no miento e informo con contexto. Pero lo que sí ocurrió es que muchas veces el contexto no ayuda o quienes se asustan de la palabra no se sienten cómodos con ello. Por eso en el año 2016 comenzó un derrotero que me expulsó de los grandes medios, después de 35 años de ejercicio de la profesión, que me llevó afuera de la televisión pública mientras estaba en una licencia médica. El gobierno de Macri lo consumó en octubre del 2019, pero como desde el movimiento patriótico y nacional también hice las objeciones al gobierno que había sucedido al de Macri, el nuevo, el que llegó a ocupar el cargo después de las elecciones del 2019, también decidió liberarse de culpas y dejarme tirado en la calle diciendo, bueno, cuando yo llegué ya lo habían atropellado. Lo cierto es que hoy estoy en un tránsito verdaderamente injusto, luchando nada menos que después de que un gobierno se manifestara peronista por uno de los derechos fundamentales que tienen los trabajadores desde 1946 y que es el derecho a la indemnización. Bueno, cuando el sistema cancela, busca dejarte afuera, definitivamente. Pero cuando uno tiene alas, se mantiene. La caída no es una caída libre. Sigo teniendo mi voz en las redes y a partir de esta noche la oportunidad de hacerlo en este programa. Y con la ayuda de Daniel, vamos a empezar con un poquito de música y después les cuento de qué viene.
Y el primer cometido del programa, y se nos vino la noche, tiene que ver con hacer una agenda de acuerdo con nuestro criterio, las cosas que necesitamos saber los ciudadanos de esta querida Argentina. Y seguramente, bueno, el propósito también, que es explícito, es adelantar el diario de mañana, pero mañana va a pasar algo mucho más importante que lo que aparece en el diario, porque va a estar transcurriendo sin que aparezca en las primeras horas de la mañana, aunque los diarios ahora tienen la posibilidad de actualizarse durante la madrugada y también durante la mañana, y en la tarde, cuando esto ocurra, comenzará a hacer noticia esta que se viene anunciando desde el día de hoy. Y estamos hablando de la marcha que se espera que tenga lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires en apoyo de la Universidad de Buenos Aires. En realidad se ha convertido en una lucha por la educación pública. El gobierno ha decidido, como todos ustedes saben, en recortar todos los presupuestos. Lo hizo mediante una trampa, una argucia legal, que es el haber extendido el presupuesto del año 2023, pero haberlo congelado a su expresión meramente matemática, o diría en los números fijos, porque ese presupuesto, aunque se extendiera un año más, necesitaba adecuarse a las vicisitudes económicas que están ocurriendo en la Argentina y que lograron en tan solo 4 meses lograr la inflación completa de los 4 años de Mauricio Macri y llegar prácticamente al cuarto de la inflación que dejó Alberto Fernández al nuevo gobierno. Esta decisión, que es una decisión arbitraria que ha tomado el gobierno, que en lugar de enviar urgentemente, ante la ausencia de un presupuesto nacional, prerrogativa que le dejó servida el gobierno de los Fernández cuando el candidato Sergio Massa dijo: no le vamos a imponer al nuevo gobierno el presupuesto que, de acuerdo con la ley, debería tratarse en septiembre, octubre, para poder dárselo a la gestión que comienza en diciembre. Pudo haber hecho el Poder Ejecutivo una convocatoria al Parlamento, así como convocó a extraordinarias para tratar el DNU, que a todas luces choca contra la Constitución. No utilizó el recurso constitucional de convocarlo para discutir, esta vez sí, y con la incorporación de sus propios legisladores, el presupuesto del año en curso, del 2024. La trampa que cometió fue precisamente extender el del 23 para poder hacer el ajuste que todos estamos padeciendo. Fíjense ustedes que ha decidido también este mismo gobierno no darle entidad, no homologar los acuerdos con los sectores sindicales, y sin embargo la clase política, como siempre, haciendo trampas y tratando de que estas cosas pasen inadvertidas. No solamente el presidente duplicándose el sueldo y echándole la culpa a una presidente que dejó el ejercicio hace más de 2 regímenes, sino cuando se duplicó el salario y después, ante la objeción de ciertos sectores, sobre todo del periodismo, que también enojó mucho al presidente, lo hizo subiendo el rango de su hermana y de su vocero presidencial al de ministros, no solamente subiendo el costo de toda la estructura, sino convirtiéndolos en millonarios de golpe. Aquella casta a la que venía denunciando, la denunciaba para pedir lugar, y efectivamente hoy el gobierno de Milei está en ese lugar, en la casta. Se aumentan los emolumentos que pagamos todos los argentinos, y acompañando esta perversión dentro de la economía argentina, la clase política que objeta en los medios, en una retórica vacía, porque objeta lo que después no va a ejecutar. Y en la ejecución que se le pide a la política es que active los mecanismos de control y de contrapeso que establece la República. Los señores legisladores están para advertir. Recordemos que la República en la Argentina, de acuerdo con nuestra Constitución, tiene 3 poderes equivalentes. Esto significa que cada poder tiene exactamente el valor de otro poder. Y son 3, en un número impar que permite controlarse 2-1. 2 de estos poderes son votados directamente por el voto popular. Y el tercer poder, el judicial, está votado por los acuerdos de la clase política en el Parlamento. Esto significa
todos, desde la izquierda hasta la derecha, negocian en el ámbito del Congreso quiénes van a formar parte de los nombramientos de jueces, quienes pasarán a formar parte de la estructura del Poder Judicial, y allí ocurre no solamente por el mandato que tiene el Poder Ejecutivo, de decir, aquí tengo los pliegos que propongo para que ustedes aprueben o reprueben, sino que aprovechan para negociar, meter a los propios. Esto lo quiero aclarar porque hay un mito que está instalado sobre que la justicia no representa a los argentinos. Durante muchos años fue así. Hay una especie de disputa, de acusación que se hace al Poder Judicial y se dicen que ellos mismos son una casta y que no son corroborados por la democracia, cosa que es falso. Le hemos dado el mandato a nuestros legisladores que decidan ellos y le hemos dado el mandato al Poder Ejecutivo que proponga. En este negocio, desde que volvió la democracia, tuvimos primero el cáncer heredado. Estamos hablando de la dictadura militar, que se hizo de todo el Poder Judicial, nombrando jueces y dejando una Corte Suprema, estableciendo el control y el diseño del Poder Judicial en la Argentina. Esto, un gobierno de facto. Cuando el primer gobierno de la democracia, el de Raúl Alfonsín, se encuentra con esta herencia, decide, para nuestra sorpresa, ratificar al 90% de los jueces de la dictadura. A partir de ahí, toda la renovación judicial se hizo en el Parlamento. Hubo 6 años del gobierno de Alfonsín de nombrar jueces. Lo sucedieron 6 y luego otros 4 años del gobierno de Carlos Menem proponiendo los jueces al Parlamento, que naturalmente se los aprobaba. Esto hay que entender que los mecanismos en el Parlamento tienen mayorías propias y concesiones también que se hacen. Finalmente, los gobiernos de la Rúa y de transición de Eduardo Duhalde, que también nombraron jueces, pero por 2 años cada uno. El kirchnerismo, durante 12 años, no hubo ningún otro gobierno que tantos jueces nombrara en la historia política argentina, y sin embargo, siempre estuvieron señalando las deficiencias del Poder Judicial. Luego, lo que todos conocemos, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema por decreto por parte del presidente Mauricio Macri, 2 jueces que deberían haber renunciado porque estaban contradiciendo la propia Constitución al ingresar por decreto. 2 jueces anticonstitucionales son hoy la mitad de la Corte Suprema, la que es la guardiana de la Constitución argentina. Después de eso, lo que nosotros hemos visto. Y que toda la discusión que se dio alrededor de los jueces durante el gobierno de los Fernández. La realidad es que nos encuentra en este momento con la República sometida a una verdadera tiranía, ya que hay una suma de poderes por parte del Poder Ejecutivo, mientras el resto de la política, alguna vez amenazada con ser la que iba a pagar porque era la casta, mira, y al advertir que el gobierno no cumple esa amenaza, sino que les permite las prebendas que ellos siguen disfrutando, y de hecho la política sigue siendo un lugar de privilegio y está completamente copada por el negocio, lo que significa que muchos, en el caso del justicialismo, que conozco muy profundamente por mi condición de peronista, que no se siente representado por el Partido Justicialista hace tantos años, en que hace más de 3 décadas que no tiene elecciones internas, por lo tanto, todos los candidatos, todos, y todos los escaños, y todos los gobiernos han sido resultado del negocio en el cual los afiliados no tuvimos mucho que ver, pero sí ratificados por el voto popular. Llegamos a este momento en el cual la suma de los poderes y la clase política argentina, que advierte que no está siendo la que pague los costos de lo que el presidente Milei llamó la casta, se hace la sonza, no quiere agitar el agua, y cuando nadie lo ve, levanta la manito hasta tímidamente, como hizo la semana pasada, duplicando los salarios de los senadores, y luego paseando por los medios justificando cómo es que un troll, un hombre que maneja las redes para la campaña de Milei, iba a cobrar más que un senador. ¡Qué horror! Claro, cuando empiezan a
funcionar los mecanismos del mercado, es así, es una contienda en la cual los más poderosos se cargan a los más débiles. Ahora se van a encontrar con una oposición, que es la oposición de lo que los peronistas llamamos las organizaciones libres del pueblo. Los estudiantes, la CGT, los ciudadanos de a pie, mañana estarán replicando la convocatoria que se va a oponer a esta degradación de facto del sistema educativo argentino, cuando los cálculos dicen que el presupuesto del 2023 solo alcanza para cubrir el primer tercio del ciclo lectivo de las universidades. Pero además de lo que le ocurre a las universidades, está lo que le está ocurriendo a las escuelas secundarias y primarias, cuando los maestros no han recibido aumentos, los aumentos que negocian no alcanzan ni se aprueban por el gobierno y se consuman en una rebaja salarial de facto, porque es el poder adquisitivo el que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Absolutamente lo contrario de la promesa preelectoral de que primero la casta iba a ser la que pagara los platos, los costos de esta reforma, y que iba a esperar a que el crecimiento elevara los salarios para comenzar a subir las tarifas. Todos estamos siendo testigos de lo contrario. Enfrentarse a la universidad pública después de la revolución de 1918, de la revolución, hablamos universitaria, ¿no? Lo que se llamó la reforma universitaria, siempre le ha costado mucho a los gobiernos. Les ha costado en realidad. Después de la noche de los bastones largos, pagó el gobierno con la respuesta popular del Cordobazo y finalmente se encaminó a un derrotero que llevó al retorno de Perón y a las instituciones democráticas. Cuando el ajuste del gobierno de Fernando de la Rúa eligió también hacérselo pesar a las universidades, el movimiento estudiantil, mayoritariamente radical, le puso sus objeciones y el ministro que lo había propuesto, que inexplicablemente sigue formando parte de la casta política, Ricardo López Murphy, tuvo que ser eyectado de ese asiento. Mañana, Milei se enfrentará a ese movimiento que hasta ahora en la Argentina había resultado imbatible. Vamos con un poquito más de música y después les voy a contar un poquito más.
Gracias por los primeros mensajes. Esta vez llegaron a mi WhatsApp, pero en un segundito te los va a contar Pablo cuál es el número al cual podés dejárnoslo. Incluso grabate 10 segundos si te parece. Tengo que agradecerle a Daniel González porque tiene razón en su observación. Milei me hizo la previa, prácticamente me produjo el programa. Y quiero presentar a mi hermano, otro de los bardos de este mundo mágico hermana, y funesto. hermane. Yo banco el hermane, yo banco. Bueno, yo jodete. Estoy librando mi batalla cultural. Te lo digo en inclusivo, yo sigo jodete. sosteniendo el inclusivo y más ahora. Mes más ahora. aún. Y más a esta hora, en este a esta preciso momento, en el que seguramente usted es periodista, usted tiene responsabilidad periodística. Yo te voy a tratar de vos, de usted, ¿viste? Como esa Haga dinámica. como quiera. De acuerdo a las distancias. Ahora tomo distancia. Hacé como usted quiera. Yo no soy periodista, yo soy, a ver, chi sono un poeta, qué cosa faccio, scrivo, es come vivo. ¿Conoce eso? Después se lo canto completo. Yo soy un ser ahí. Usted vino a mostrar los cantos. Claro, entonces yo me permito decir cosas que los periodistas no pueden decir. Y ¿Qué? marco acá el ¿Usted cree que yo no me atrevo? Nosotros estamos en este preciso momento compartiendo horario con el Demente y su cadena nacional. Así que... perdón, porque no lo entiendo, porque como usted habla en inclusivo, yo hablo ¿demente en qué quiere decir? ¿Dementa? Claro. ¿Es que es el No, sabor? no, este es demente, pero Entonces menta. no hable con la E, porque no justo se estaba entiende. pensando, estuve escuchando toda esa editorial que pasó por muchos lugares. Claro. ¿No? Y justo estábamos coincidiendo con la cadena nacional, que hoy cuando veníamos para acá pensábamos, digo, a ver, yo creo que lo que yo te decía hoy, que creo que es la primera vez que está corriendo detrás de los acontecimientos. Milei, ¿cómo me cuesta decirle presidente? A mí me cuesta horrores. No niegue la realidad. No, nunca. Y eso se le niega pasa la realidad. por usar el lenguaje inclusivo. Pero es la primera vez que está corriendo detrás de los acontecimientos, sobre todo en cuestión a la marcha de mañana. ¿No? Y todo lo que ha ido pasando durante la semana, sobre todo en el microclima de Twitter o X, como quieran llamarlo, que empezó primero con este juego del adoctrinamiento, que es para la tropa propia, ¿no? Que tiene sus aristas muy llamativas y muy curiosas, porque pone en evidencia lo que es la mentira escenificada permanentemente, ¿no? Dio una disertación previa a esta de Yao Yao, que entre comillas pusieron, creo que en La Nación Más pusieron Yao Yao con Y, ¿no? Así que estaba en China, no estaba en Bariloche, en el Hotel Yao. ¿En serio fue? En serio, sí, lo pusieron con Y. Pero qué degradado está. La Nación había sido el diario mejor escrito de la No, Argentina pero y ahora como La otra Nación cosa. Más. Pero Bueno, es la empresa. En la charla anterior que estuvo... Un analfabeto puede escribir Yao Yao que con estuvo, por ejemplo, que Sí. estuvo este señor que ahora aparentemente es dueño de hectáreas de litio, ¿no? Aquel que alguna vez robó para la corona, según Berbisky, en esa parte de esa charla. Cuando habló de, por ejemplo, empezó con esta cuestión del adoctrinamiento en las universidades. Se ve que se la veían venir, ¿no? Que decía de von Mises, que si uno preguntaba en la Universidad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Económicas, le iban a responder que era el Arquedo de Holanda. Y estaba mintiendo. Pero, ¿sabe por qué? La mentira tiene patas cortas, ¿no? El presiduende de los piecitos. Porque Javier Milei fue ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas, ad honorem, invitado por quien era su socio y que lo introdujo en todo lo que es la Escuela Austríaca de Economía, otro economista llamado Diego Giacomini, que está empezando a tener mucha presencia en los medios también, y todos le preguntan más sobre... ¿Y se perdió la oportunidad de mencionar al No, arquero de lo Holanda? que lo contó Giacomini mismo, lo contó, porque él, Giacomini, en la Facultad de Ciencias Económicas, tiene una cátedra de Escuela Austríaca de Economía. Entonces, es mentira que nos enseña esa corriente, esa secta de locos, de los mal llamados anarcocapitalistas, porque es un oxímoron. O sos anarquista o sos capitalista, pero otro día discutiremos esas cosas. Pero Javier Milei fue ayudante de cátedra en la facultad, y después sale y le dice a la galería
¿Pero qué estuvo adoctrinando Milei en la facultad? Porque Bueno, se supone que es eso de lo estas que se cuestiones hace. de adoctrinamiento y la realidad en ciencias económicas es que las materias de economía dura son todas de la escuela liberal. Ujú. O sea, de hecho, marxismo no se enseña en ciencias económicas, sino en lo que es la parte de economía política. Pero que es la economía dura es toda la corriente de pensamiento liberal la que se enseña. Y Keynes hasta por ahí nomás. No, hasta por ahí nomás no. Sí, Yo he ido pero, a hacer no, pero notas el a la otro día facultad y han escuchaba- hecho el otro día escuchaba exposiciones. a una persona muy interesante que ojalá Tienen un museo. ojalá podamos algún día traerlo de invitado, que salió a responder la realidad de Irlanda, ¿no? Porque también está el paradigma de que queremos ser Irlanda. Ujú. Y salió a contar la realidad de Irlanda y no, no es lo que, no es lo que dicen. Pero en fin, muchas cosas. Hablaste de la justicia, hablaste de esta rémora de la monarquía que se llama Corte. Ujú. Ya con el nombre de Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos estamos en un mare magnum de política, economía, sociopolítica y sobre todo de sociedad. Yo estoy muy con la mirada muy puesta en relación a la sociedad y lo que va a pasar mañana. Y lo que yo decía en un principio, de que es la primera vez que está corriendo detrás de los acontecimientos. Con toda esta primera campaña del adoctrinamiento y la de estas últimas 48 horas que ya iba más a la cuestión de las auditorías Ujú. en la UBA. Pero aparte se está... Explique, porque de lo que se trata es que efectivamente Claro, el argumento que el gobierno ha encontrado un uso discrecional, por no decir corrupción, en la administración de las No, a universidades ver, es y en lo- lugar de investigarlas ha decidido... Pero es lo que dice para la que- tribuna y por redes sociales solamente. Bien, habrá de hacerse cargo. Pero para Porque- eso también necesita que la República actúe. Es nada menos que el Poder Ejecutivo el que menciona, que hace esa Claro, denuncia. pero La lo clase que política siempre- debe responder. Lo que siempre delota es el desconocimiento de que existe la SIGEM y que existen todas estas entidades autárquicas que son las que auditan a los distintos organismos del Estado, como la Universidad de Buenos Aires, que es un ente autárquico en realidad. Ujú. Al mismo tiempo se están desdeñando otras cosas, porque en esta visión tan porteñocéntrica que tenemos y esta mirada de la UBA, estos recortes... Igual la marcha es federal, Está la bien, van a pero hacer estos en todo el recortes país. están afectando a todas las universidades que se fueron Y a inaugurando las en todos escuelas. estos años. Y a las escuelas Y a públicas las también. escuelas. Ujú. A mí particularmente, además de la cuestión, por supuesto, de la universidad, a mí particularmente me preocupa mucho el recorte en el hospital de clínicas, o sea, el recorte en la salud, en los hospitales que dependen de las De las universidades, universidades, ¿no? En el que uno ha ido escuchando testimonios de los trabajadores del hospital de clínicas y todas las dificultades que están atravesando. Entonces es mucho más amplio y todo está siempre teñido por este manto de mentiras. Ujú. No, esto de haber dicho hace 2 o 3 días atrás, ha emitido un comunicado que se habían reunido con la organización que concentra a las universidades y que habían llegado a un acuerdo y era todo mentira, nunca ocurrió. Ujú. Pero todo esto porque está corriendo detrás de los acontecimientos. Mañana, de acuerdo, veremos si tendremos el tiempo para analizar el discurso que se está dando ahora en cadena nacional. Ujú. O quizás la ola de lo que pase mañana, que yo creo que mañana va a ser un día, me atrevo a decir histórico. Yo creo que va a ser histórico, Ujú. ¿no? Por aparte por la confluencia. Más allá de las amenazas de que van a poner en funcionamiento, quieren poner el dispositivo este de Bullrich, que sería una locura si lo hicieran, Ujú. ¿no? O sea... Eso lo veremos. Lo único fáctico es que mañana va a haber una yo gran creo que movilización mañana y va a que haber una están gran reivindicando la movilización. universidad pública. Eh, Y hay una refutación muy importante que hacer frente a esta denuncia gravísima en lo filosófico también que está haciendo el presidente Milei cuando acusa a la universidad de adoctrinamiento y, por ejemplo, en la Facultad de Economía no se enseña economía justicialista. No me enseñan economía justicialista. Tal cual, no Saben lo que hacen. yo Pero sobre remito, todo hay pero- hay un punto en donde se refuta solo. Si la universidad es un antro de adoctrinamiento, no puedo entender cómo es que ha ganado las elecciones si todos los jóvenes están adoctrinados.
no cierra eso. Hay una falta de lógica. Es la desesperación de la retórica. Pero la retórica no es algo que haya inaugurado el presidente Milei. Hace rato que nos vienen gobernando desde la narrativa. Las cosas, la realidad es una. Y luego viene la explicación de lo que es la realidad. Y después te quieren simular que se trata de cómo es según yo lo veo. La vida es la suma de instantes. Lo único que existe es el instante. Cuando yo terminé de decir esta frase, todo lo que dije forma parte del pasado y todo lo que pueda decir es la profecía o es la especulación sobre lo que el futuro tendrá. Lo fáctico es lo que está ocurriendo en este momento. Hoy en la Argentina está gobernando una autocracia. Hoy en la Argentina abdica la clase política porque no le pone límites. Hoy en la Argentina se prepara una manifestación para defender a la educación pública. Alguna vez en el mundo se interpretó. Esto no hay ningún intelectual que se atreva a refutarlo. Que la educación nos hace libres, que la educación es madre del desarrollo, que la educación nos ayuda a pensar y a votar. Sin embargo, aparece un personaje donde dice que viva la libertad y le agrega una mención fálica y atenta primordialmente contra la educación. Naviera en realidad, porque el carajo es aquella parte del barco en el mástil, en el palo mayor. Sí, ¿no? Sí, es eso. A partir de ahí, tanto carajos como obeliscos fueron expresiones vivimos fálicas. En un contexto de una era de eslogans. Algún día, yo leo mucho a un filósofo llamado Byung-Chul Han, que es uno de los filósofos más renombrados del presente y que aborda mucho todas las cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver la injerencia de lo que es el mundo multimedia y lo que es la inteligencia artificial y ya no más la influencia. Yo te decía ayer o antes de ayer, hablaba con otra amiga el otro día que estuve en la Plaza debemos ser muy Congreso. parecidos. Estuve en la Plaza Congreso con ese evento que organizó Telam. Por ejemplo, dentro de lo que es el mundo de las redes, una de las figuras que ya está en extinción es el influencer. El famoso influencer de YouTube. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya llegó a un nivel que ya no influye, sino que directamente construye opinión. Que así parece como muy de Derrida. Vos hablabas recién de la realidad y la sucesión de puntos y la secuencia, y lo que ya se dijo y ahora estamos en el... Derrida decía que lo que estamos diciendo ya fue dicho. Es cierto. En realidad, ¿no? Sí. Que nada hay fuera del texto y que el texto nos precede. Y lo que quedó hecho claro, después, bueno, está hecho. Podemos entrar en el juego de la cita de que no hay hechos sino interpretaciones, diría el tío Friedrich Nietzsche. No hay posibilidad de interpretar la muerte. Las cosas son o no son, pero no hay un lugar en la mitad en la que no son, salvo en la especulación. Ahí nos metemos en el campo de la física. No, pero quiero hacer claro, lo que puede hacer es simular la muerte. Claro, esta es una interpretación de la muerte. Hay una escena, cuando vamos a hablar, vamos a contarle a la gente que sí, pero no adelante tanto los temas porque si no cerramos ninguno. No el tema, sino las cosas que vamos a ir abordando en el transcurso de los días. Bien, pero yo no quiero que se me escape uno de los que no se nos vaya el presente. Claro. Eso sí, de acuerdo. No, y que no se nos vaya el tema del que venimos hablando. Usted hizo una categorización muy importante en relación con el poder de los influencers y lo que los influencers representan o representaban. Se trata de un mecanismo de modelación social. ¿Por qué es que nos presentan influencers? ¿Qué son los influencers? Cuando uno ve la acción de los influencers se encuentra con que son protagonistas de un momento de espectáculo, de un show, son protagonistas de un momento de show en el que no hay ningún talento que se pone en juego, más bien son bailecitos, tonterías, arrojarse el balde de agua fría, son manifestaciones en una realidad virtual que quiere suplantar la realidad efectiva. ¿Por qué es que buscan? ¿Por qué tienen tanta influencia? Porque la inteligencia artificial ha decidido modelarlos de esa manera. De tal modo que los mediocres, en lugar de aspirar a sujetos ejemplares y talentos que ha dado la historia durante el transcurso de la humanidad, busca estos ejemplos que son accesibles. Están buscando
una generación de idiotas, y lo están logrando. Están influyendo, están despreciando el pensamiento. Mire usted. Y nos están tratando de convencer de que la realidad es lo que nosotros creemos de la realidad. Lo que va a ocurrir es que, si viene el meteorito, no importa si yo me lo creo o no me lo creo. Así es, no mires para arriba. ¿La ves esa película? Sí, la vi. Hermosa, Me resultó hermosa. maravillosa. Vamos a contarle a nuestros amigos que están del otro lado que estamos en el 94.9 FM Cristal. Me gusta, linda palabra, Cristal. Tengo un poema. Compártalo, ya. ¿Quieres que lo haga ya? Está Sí, bien. ¿no se lo acuerda? No, me lo sé de memoria. Bueno, en homenaje a la radio, a bien. esta radio Cristal. Pero antes les quiero contar que quienes se quieran comunicar con nosotros vía Estamos en los WhatsApp. últimos. Tomen ¿Cuánto nota estamos? para mañana. ¿Cuánto nos falta? Y nos faltan 15 minutos. ¿15 minutos? No. Bueno. Esto 10 es como- minutos. esto es 7 como minutos. para- 7 minutos para ser más exactos. Como yo tengo una mente más, a mí me gusta mucho la mecánica cuántica y abro ventanas y todo el tiempo porque Sí, si no sí, es lo como lo todo hemos muy observado. insoportable. No, tiene esa estructura Y de a pensamiento propósito de lateral. haber mencionado que estamos en FM Cristal, mire, la realidad cambia. Ahora me llamo Ariel Magirena. En la Me encanta. pantalla. No se haga Mucho ilusiones. gusto, ¿eh? No se haga ilusiones, pero bueno, es parte. Yo todavía no encontré mi nombre cósmico. Tengo heterónimos que irán viniendo. Ujú. Hay uno que ahora está muy, me tiene muy tomado, que es el poeta peronista. Ajá. No, que es el que ahora estoy escribiendo mucha poesía. Que me fui del amor, me fui de la metafísica, me fui ¿Por qué de- se fue? Porque Está quedando en la intemperie. porque esta Sí. distopía me alteró los territorios. Ajá. Entonces estoy muy puesto en la cuestión más política. Ahí Usted está dijo, nuestro la disenso. política es hija de la cultura. Sin ninguna duda. No sé, eso es todo un tema de discusión. Usted me lo quiere relativizar. Mire. El pensamiento inglés siempre lo ningún lo pensamiento ofrece. inglés. Ah, sí, Yo digo el lo relativismo siguiente, es yo digo lo esencialmente siguiente, inglés. aguante La el única relati- verdad es la realidad. Aguante el relativismo, no existe el absoluto. No hablamos de Yo- absolutismo, yo lo hablamos que- de realidad. Yo siempre Y- hago el siguiente- dígame una cosa, Yo hago siempre- si, espere, si espere. la política precede a la cultura, Sí. ¿usted me está sugiriendo que los monos eran políticos? Sí, los monos tienen comportamientos políticos. No, una cosa es No, el no, comportamiento, no. Bueno, así como la realidad pero- virtual no es la realidad, el Por comportamiento ejemplo, político no es política. ¿Sabe? Yo tengo una Primero la yo tengo cultura. el siguiente Hemos axioma. construido cultura desde que no, no, la no cultura, quiere dejarme la cultura terminar de es hablar. resaca, porque la cultura No, es usted la resaca de lo los único que procesos quiere es históricos. interrumpir. De esta manera estamos llegando al final del programa. Bueno, Queremos déjeme por lo entonces pronto dedicarle a esta radio una canción que escribí en otro espacio-tiempo. La voy a cantar. hágalo. Tápese los oídos. No, Se llama Cristales. Vamos a viajar al norte un ratito. A ver, vamos a marcar el pulso. al norte a San Isidro. A la Pachamama. Madrecita del olvido, a ti te quiero confiar, que con tu manto florido cubras y guardes mi altar. Y a vos, Señor del destino, solo te voy a implorar una huella en el camino por donde yo pueda andar. Tanto desierto hay a mi alrededor, tanto silencio, tanta cerrazón. En 1000 cristales de arena estalló y se esparció mi corazón. Ángel del amor herido, a vos me voy a entregar. Quiero quedarme dormido y entre tus brazos soñar. Guardianes de los caídos, invítenme a despertar cuando la madre del olvido haya limpiado mi altar y los cristales de mi corazón se hayan fundido en un nuevo sol. Cuando el destino señale el andar de su huella, la seguiré yo, iré tras su amor. Saldré del desierto al lado elevado y abierto a un nuevo amor. Saldré del desierto al lado elevado y abierto
a un nuevo amor, tras un nuevo amor, por un nuevo amor, un amor mejor, iré tras su amor. Pablo Funes para Un poco cerrar de amor. el Hay que- programa el y final bueno, y de paso siempre también es el interrumpirme amor. cuando estoy haciendo el cierre del programa. Nos vamos a encontrar mañana si ustedes quieren y espero el resto de la semana. Recuerden que el viernes no vamos a estar, ni este ni el que viene, pero desde mayo vamos a estar todos los días. Si les gustó, ya saben, se lo convidan a sus amigos. Y si no les gustó, se lo recomiendan a sus enemigos. Pero es un desafío que queremos afrontar y que damos como un regalo para este momento en el que necesitamos pensar. Hasta mañana.